Imagina entrar en una casa que se siente como si estuviera congelada en el tiempo, donde cada crujido de las tablas del suelo susurra secretos del pasado. Así empezó todo para mí. Me llamo Emily. Y nunca pensé que un simple trabajo de cuidadora desharía por completo mi vida. Pero cuando el señor Elias Harrington, un anciano que luchaba contra el Alzheimer, me miró a los ojos durante uno de sus raros momentos de lucidez y pronunció unas palabras que destrozaron todo lo que quería saber, comprendí que algunas verdades están enterradas profundamente por una razón. Lo que me dijo no solo cambió mi mundo, me puso en un camino de traición, desamor y, finalmente, una venganza que trajo justicia de maneras que jamás imaginé. Déjame llevarte de vuelta al principio, paso a paso, para que sientas cómo se va construyendo el suspenso. Tal como lo sentí yo. Era una lluviosa tarde de martes cuando recibí la llamada. Estaba desplazándome por ofertas de trabajo en línea, con el café enfriándose a mi lado. La vida no había sido amable últimamente. Había perdido mi empleo como diseñadora gráfica después de que mi prometido, Alex, me dejara tirada. Estuvimos juntos 5 años construyendo sueños de futuro. Una casa, hijos, todo el paquete. Pero un día llegué a casa y lo encontré todo vacío. Él se había ido, junto con nuestra cuenta de ahorros conjunta. Se había escapado con mi supuesta mejor amiga, Sara, y empezó una nueva vida, dejándome solo con facturas y el corazón roto. Estaba desesperada, sobreviviendo con trabajos freelance que apenas cubrían el alquiler. Así que cuando la agencia llamó por un puesto de cuidadora interna para un caballero anciano, no lo dudé. El pago era decente e incluía alojamiento y comida. Tiene Alzheimer, dijo la reclutadora, casi siempre está tranquilo. Pero tiene sus momentos. La familia quiere a alguien confiable. Pensé, ¿qué tan difícil puede ser? No tenía idea de que este trabajo no era un accidente. Era el destino moviendo hilos que aún no podía ver. La casa era una vieja mansión victoriana en las afueras de la ciudad. De esas con frontones imponentes y hiedra trepando por las paredes como si intentara ocultar algo. Llegué con mi maleta, los nervios a flor de piel. La hija, Lisa, me recibió en la puerta. Tendría unos 40 años, pulida y distante, como si tuviera mejores lugares donde estar. Mi padre se llama Elias, explicó, mientras me mostraba la casa. Olvida cosas, confunde los tiempos. Pero es inofensivo. Solo Hazel compañía. Asegúrate de que, coma y llama si algo sale mal. Me entregó un horario, una lista de medicamentos y se fue rumbo a su vida ocupada en la ciudad. Me quedé sola con el señor Harrington en esa casa resonante y de inmediato sentí un escalofrío. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos. Fotos en las paredes mostraban a un Elias más joven, alto, de mirada afilada, rodeado de familia. Pero sus ojos en esas fotos guardaban una sombra como si cargara un peso que nadie más conocía. Mis primeros días fueron rutinarios. Lo despertaba con suavidad por la mañana, lo ayudaba a vestirse. Preparaba el desayuno, cosas simples, como avena o tostadas. A veces murmuraba, llamándome por nombres que no eran el mío. Margaret, decía con la voz temblorosa, ¿eres tú, Margaret? Yo sonreía y lo corregía con suavidad. No, señor Harrington. Soy Emily, estoy aquí para ayudarlo. Pero en esos primeros momentos vislumbré al hombre que había sido. Le encantaba la música clásica, ponía a Beethoven en el viejo tocadiscos y su rostro se iluminaba. Los dedos marcando el ritmo como si dirigiera una orquesta. Nos sentábamos en el jardín observando pájaros y compartía fragmentos de historias sobre sus días como empresario. Levantando un imperio desde cero, el trabajo duro da frutos, decía guiñando un ojo. Pero luego su mirada se nublaba y se perdía. Empecé a sentir una conexión extraña, como si estuviera armando un rompecabezas sin todas las piezas. No sabía que el verdadero rompecabezas estaba a punto de revelarse y me arrastraría a una red de mentiras conectadas directamente con mi propio dolor con el paso de las semanas. Me adapté al ritmo. Pero una noche todo cambió. Afuera había tormenta. El trueno retumbaba como un presagio. El señor Harrington había estado inquieto todo el día, deambulando por los pasillos. Lo ayudé a acostarse, pero cerca de la medianoche lo oí llamar. Corrí a su habitación y allí estaba, sentado, con los ojos abiertos y claros, lúcidos, como si la niebla se hubiera disipado. Emily, dijo con voz firme por primera vez. Te pareces mucho a ella. A mí, Margaret. Me quedé paralizada. ¿Quién? ¿Era Margaret? Me dio una palmada en la cama, invitándome a sentarme. Necesito decirte algo, susurró. Antes de olvidarlo otra vez, el corazón me latía con fuerza. ¿Qué podría decir un anciano con Alzheimer que realmente importara? Pero cuando empezó a hablar, las palabras salieron como una represa rota y comprendí que no era una confesión cualquiera. Era el inicio de una revelación que expondría traiciones enterradas durante décadas y me daría el poder de corregir injusticias que nunca supe que existían. Las mañanas posteriores a ese
primer momento de lucidez no pude sacudirme. La sensación de que las palabras del señor Harrington eran como llaves abriendo puertas que no estaba segura de querer abrir. Pero al sentarme a escucharlo, se formó un vínculo, uno construido sobre la vulnerabilidad y verdades ocultas. Después de aquella noche tormentosa, volvió a su neblina habitual. Pero noté cambios. Me buscaba más, me pedía historias de mi vida. Cuéntame de ti, Emily, decía tomando el té. Compartía fragmentos. Como crecí en un pueblo pequeño, soñé con ser artista, pero la vida dio giros. Evitaba las partes dolorosas, como la traición de Alex. Cómo prometió para siempre y luego lo rompió todo. Sara y él habían conspirado a mis espaldas durante meses, usando mis ideas para una startup que planeamos juntos. Cuando la lanzaron, sin mí, salió en las noticias: joven pareja lanza una app innovadora, mi app, mis sueños, robados. Me quedé arruinada y humillada, volviendo a vivir con mi familia antes de que este trabajo me salvara. Con el señor Harrington lo mantenía ligero. Él asentía con destellos de reconocimiento en los ojos, como si mi dolor reflejara algo en él. Desarrollamos rutinas casi familiares. Le leía libros antiguos de su biblioteca, misterios y clásicos. Agatha Christie sabía de traiciones. Murmuraba a veces, con una sonrisa pícara. Durante los paseos por el jardín, señalaba flores, nombrándolas con sorprendente precisión. Rose is para el amor. Pero cuidado con las espinas, la advertía. Me hacía reír, aunque había una tristeza subyacente en su tono. Su familia lo visitaba poco. Lisa llamaba semanalmente, de forma mecánica. ¿Cómo está papá? Preguntaba sin quedarse mucho tiempo. Me preguntaba sobre su pasado. Las fotos mostraban a una esposa ya fallecida y 2 hijos, Lisa y un hijo, pero las fotos del hijo se detenían en la adolescencia. ¿Qué pasó con su hijo? Pregunté una vez, hizo una pausa, la mirada lejana. Lo perdí por la ambición, dijo simplemente, quedó flotando en el aire. Una pista que aún no comprendía. A medida que crecía la confianza, también aumentaban los episodios lúcidos. Llegaban de forma impredecible, después de una siesta, durante la cena. Una tarde, mientras veíamos el atardecer, se volvió hacia mí y Emily. La vida está llena de elecciones. Algunas lo destruyen todo. Su voz se quebró. ¿A qué se refiere? Pregunté. Suspiró. Construí una empresa, Harrington Industries. Empecé pequeño, la hice grande. Pero el éxito genera envidia. Hablo de socios, de tratos que salieron mal. Un hombre, mi amigo más cercano, intentó quedarse con todo, pero yo contraataqué. Sus ojos brillaron con un fuego antiguo. Me recorrió un escalofrío. Era el drama cinematográfico de su vida desplegándose. Luego se desvanecía, dejándome con la curiosidad ardiendo. Cuénteme más mañana, decía yo, y a veces lo hacía. De esos momentos me hicieron reflexionar sobre mi propia traición. Por las noches, sola en mi habitación, repetía las palabras de Alex. No eres tú. Somos nosotros. Mentiras. Había vaciado nuestra cuenta, $50,000 desaparecidos, invertidos en su app. No tenía pruebas ni forma de luchar. Los abogados decían que, sin evidencia, era inútil. Pero al escuchar al señor Harrington, empecé a preguntarme si él pudo enfrentar traiciones, quizá yo también. Esos pequeños ganchos me mantenían enganchada, esperando su próxima historia. Y las preguntas que despertaban: ¿quién era ese amigo? ¿Por qué el arrepentimiento en su voz? Una tarde, durante una rara visita familiar, la tensión se disparó. Lisa llegó con comestibles y el señor Harrington estaba lúcido. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó con dureza. Lisa se tensó. Papá. ¿Sabes que no viene?, frunció el ceño. Por lo que hice. Ella me lanzó una mirada y lo llevó a otro lado. Más tarde, a solas, me advirtió: no fomente sus desvaríos. Lo alteran. Pero en sus ojos había miedo, como si ocultara algo. Esa noche, el señor Harrington volvió a despertarse llamándome. Emily, tengo que contarte sobre mi hijo. Mi pulso se aceleró. ¿Era este el conflicto que se gestaba? La pieza que conectaría puntos que aún no veía. Los días posteriores a la visita de Lisa estuvieron cargados. Durante el día, el Alzheimer parecía aferrarse con más fuerza, pero las noches traían claridad. Me sentaba junto a su cama, cuaderno en mano. No para tomar notas, sino para garabatear y calmarme. Mi hijo, Daniel, empezó una noche. Era brillante, como yo. Pero lo presioné demasiado. Escuché atenta. Describía a un chico lleno de promesas, el mejor de su clase. Quería que heredara la empresa. Pero se rebeló. Relató discusiones. Puertas cerradas de golpe. Daniel yéndose de casa a los 18. Cambió su nombre, cortó todo contacto, dijo con lágrimas, por los secretos. ¿Qué secretos? Me incliné, el corazón desbocado. Habló del lado oscuro de Harrington Industries. Tratos turbios en los 80, atajos para superar a la competencia. Traicioné a mi socia. Robert, robé sus ideas y lo expulsé. Su voz se quebró. Robert lo perdió todo: familia, hogar.
Pensé que era solo negocios, pero me persiguió. Sentí tristeza y rabia. ¿Daniel lo sabía? Pregunté. Asintió. Lo descubrió, me enfrentó. Me llamó monstruo. La ambición de un padre chocando con la moral de un hijo. Destrozándolo todo, estas confesiones despertaron emociones. En mí. Lloraba a veces, después de que dormía, pensando en Alex. Su traición me dejó aislada. Como a Roberto Daniel. Las historias del señor Harrington me hicieron cuestionar la justicia, el tiempo cura o entierra la verdad. Compartía fragmentos de mi vida. A mí también me traicionaron, confesé una noche. Sus ojos se afilaron, entonces entiendes. La venganza no siempre es rápida. Pero es necesaria. Sus palabras me helaron, las presiones externas aumentaron. Lisa llamaba más, sospechando. ¿De qué hablas con papá? Yo evadía. Un día llegó una carta de un abogado. Sobre asuntos testamentarios, estaba lúcido cuando se la leí. Es por el testamento, murmuró. Daniel no merece nada después de lo que hizo. Después de que, esa noche reveló más. Daniel había intentado exponer los secretos de la empresa. Y él lo silenció usando su influencia. Destruí su credibilidad. Me impactó su crueldad. El conflicto crecía en mí. Empatía por su fragilidad. Ira por sus actos. Entonces me dio una llave. Del ático dijo, allí está la prueba. Prometí esperar, pero la intriga me consumía. Abrir esa puerta me llevaría a una traición tan personal que destrozaría mi realidad. Una noche tranquila, la lluvia golpeando las ventanas, dijo Emily. Esta noche, vamos al ático. Mis manos temblaban. Cajas de papeles amarillentos. Fotos viejas. Un cofre cerrado. Ábrelo. Dentro, contratos, cartas. Recortes de prensa. Robert era mi socio, contó, falsifiqué documentos. Sacó una foto de un joven que se parecía demasiado a alguien que conocía. Este es Daniel, después se hizo llamar Alex. Thompson, no susurré, asintió. Daniel, Alex me culpó de todo. Todo encajó. Tu startup. Alex mencionó a una chica llamada Emily en cartas. Las cartas lo confirmaban, la traición me golpeó en oleadas. ¿Por qué decírmelo? Porque me recuerdas a la hija de Robert. Demasiado tarde, esa noche reuní las pruebas. El conflicto era total. Al amanecer, un plan empezó a formarse. No dormí. Tenía pruebas, fraudes, encubrimientos. Fotocopié todo. Esto termina aquí, susurré, verifiqué conexiones, contacté a la familia de Robert. Filtré pistas a la prensa, rastreé a Alex. Todo avanzó. Confronté al señor Harrington. Me dio más archivos. Denuncié anónimamente. Los medios estallaron. El imperio cayó. Alex fue arrestado. Sara lo dejó. Justicia después. La salud del señor Harrington declinó. Hiciste lo que yo no pude, dijo. Alex fue condenado. Recuperé parte de mi dinero. Empecé de nuevo. Hoy sé esto, la traición hiere. Pero la venganza justa sana. La verdad libera. Mi vida cambió para siempre. Lo que me dijo lo cambió todo y al final me liberó.